El silicio es el arma de la era moderna. Hoy en día damos por sentado que los semiconductores se diseñan en California y se fabrican en masa en las fundidoras de Asia. Es un monopolio tecnológico casi absoluto. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hubo un momento en la historia donde una nación latinoamericana intentó desafiar ese destino y además intentó construir su propio imperio del hardware? Pues esta historia no es una simple revisión de computadoras retro, es la crónica de un ambicioso sueño industrial. Hoy analizaremos a fondo la ingeniería, los secretos y la increíble resistencia de Lanix, el coloso mexicano que sobrevivió a los embates de los gigantes globales. Veremos sus grandes aciertos de manufactura, su audaz expansión internacional, pero también sus errores de diseño y la cruda realidad del mercado caníbal. Pero para comprender cómo y por qué nació Lanix, necesitamos un contexto. Necesitamos mirar rápidamente hacia la empresa que pavimentó el camino y que sin querer dejó las bases sentadas para el futuro. Así que prepárate, ponte el pantalón, corre por tu desayuno y tu cafecito, porque vamos a comenzar con esta historia. Tenemos que hablar del preludio. Necesitamos de esta historia a Printaform. Para entender de dónde salió el talento que impulsaría a Lanix, hay que mirar a Printaform. Fundada en el año 1961, esta empresa dominó las oficinas mexicanas durante décadas, vendiendo formularios impresos, suministros y máquinas de escribir. Pero cuando la digitalización se volvió inminente en los años 80, aprovechando las políticas de protección gubernamental, las cuales cobraban aranceles altísimos a la importación extranjera, y para abrir una enorme planta de ensamblaje en Hermosillo, Sonora, y dar el salto a las computadoras. Sus primeros golpes en el mercado tecnológico fueron las Printaform K2 System, unas minicomputadoras empresariales diseñadas para que varias terminales se conectaran a un cerebro central, pero después dominaron el mercado de los clones del PC, e incluso lanzaron equipos como la Printaform Columbia VP. Esta llegó en el año 1983, una computadora portátil tipo Lugable que pesaba unos brutales 14 kilos, para la cual literalmente necesitabas llamar a tu hermano si querías bajarla del auto, y lograron un acuerdo histórico de distribución directa de software con Microsoft para preinstalar MS-2 y Windows, pero su reinado digamos que fue efímero. Con la llegada del Telecán, en 1994, las fronteras se abrieron, la protección de gobierno desapareció, y monstruos como Compaq y Dell inundaron el país con precios bajísimos. Printaform sin la tecnología propia colapsó financieramente, para después abandonar las PCs y volver a vender sillas y escritorios. Así que este fue el precursor, pero fue importante. Pero aquí es donde el lore se pone serio. Por si no lo sabían, existe un mito de que Lanix fue la continuación de Printaform, pero esto es falso. Son empresas totalmente independientes. Cuando Printaform colapsó, dejó en Hermosillo una infraestructura técnica brutal y cientos de ingenieros y técnicos altamente capacitados en el ensamblaje de computadoras, que de repente se quedaron sin trabajo. Este talento disponible fue el combustible inicial de Lanix, la cual fue fundada en el año 1990 por el mismísimo Benjamín Aguilar. Este hombre vio el panorama. Los estadounidenses iban a entrar a México, pero su talón de Aquiles era la logística. Así que Lanix arrancó como una empresa independiente con tan solo 20 empleados, lista para aprovechar el talento local y llenar el hueco del servicio que los extranjeros ignoraban. La máquina de manufactura y el monopolio burocrático de Lanix no se quedó en un tallercito. Evolucionaron su fábrica de Hermosillo hasta convertirla en una bestia de manufactura con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, alcanzando incluso capacidades de producción que superaban las 10,000 a 12,000 unidades mensuales en su época de mayor expansión. Pero su verdadero dominio absoluto estuvo en el mercado empresarial y gubernamental. Se adueñaron de licitaciones públicas, así que si fuiste a la escuela pública seguramente utilizaste una torre blanca de Lanix del programa Red Escolar. Pero ¿por qué el gobierno y las empresas preferían a Lanix por encima de HP o Dell? Pues es simple, por la ventaja táctica del soporte técnico local. Las cadenas de suministro de los gigantes estadounidenses eran rígidas. Si a un corporativo en el sur de México se le quemaba una placa base de HP, la pieza tardaba 3 semanas en llegar desde Taiwán, y todavía pasando por las aduanas de Estados Unidos. En cambio, Lanix tenía inventario local y centros de servicio repartidos por todo el país, ofreciendo acuerdos de nivel de socio o SLA, donde un técnico estaba atornillando una placa base nueva en tu oficina en menos de 48 horas. Entendía la burocracia y además la geografía del país. A esto sumándole
demostrándole la genialidad de la alianza Telmex a finales de los años 90. Con el programa Computadora en tu casa, Telmex te financiaba una Lanix a 24 meses sin intereses en tu recibo de teléfono. Y por supuesto, esto fue un movimiento masivo que disparó su cuota en el mercado en el sector doméstico. Pero aquí la situación escala a otro nivel. Lanix no se conformó con dominar a México. Quisieron construir un bloque tecnológico continental. El objetivo era clave: replicar su modelo de integración y soporte técnico hiperagresivo en Sudamérica y ganarle terreno a las marcas estadounidenses en las licitaciones públicas andinas. Su primer banco de pruebas internacional fue Chile, donde en 1997 abrieron operaciones y establecieron sus primeros canales de distribución más allá de sus fronteras. Pero de alguna manera su mayor movimiento estratégico, su verdadera empoderación, ocurrió en Colombia entre el año 2011 y el año 2012. Allí invirtieron millones de dólares para inaugurar Lanix Colombia. Construyeron una segunda fábrica completa en Bogotá. No era una simple oficina de ventas, ensamblaban físicamente computadoras y teléfonos en el suelo colombiano, logrando captar hasta un 8% del mercado local de PC en sus primeros años, y además asegurando jugosos contratos con el gobierno gracias a su promesa de repuestos inmediatos. Con ese enorme impulso, para el año 2014, entraron también al mercado de Perú, buscando consolidar el corredor andino y apuntando fuertemente a los operadores de telecomunicaciones locales. Pero a pesar de todo este impulso inicial, la expansión fue una auténtica guerra de trincheras. Tuvieron que enfrentarse a brutales fluctuaciones de divisas, una lógica transaccional compleja y sobre todo al inminente tsunami de las marcas asiáticas que pronto harían que el modelo de ensamblaje, el cual se hacía de manera local, perdiera rentabilidad a nivel continental. Porque a principios de los años 2000, Lanix hizo un movimiento maestro. Entraron al mercado de los servidores empresariales, vendían soluciones en rack montando procesadores Intel Xeon y RAM SC, la misma RAM que tiene corrección de errores, directamente a corporativos, universidades y dependencias gubernamentales. Estas no eran supercomputadoras, era la infraestructura oculta que sostenía los datos de la región. Pero no podemos hablar de PC sin el mercado de los gamers. Entonces, para mediados de la década del año 2010, intentaron entrar al terreno gamer, con sus laptop Lanix Neuron G y las torres Lanix Titan. Te vendían equipos con componentes bastante respetables, procesadores Intel Core i7 de séptima generación, gráficas dedicadas Nvidia GTX, dependiendo el equipo podía tener una 1050 o una GTX 1060. Pero aunque suena muy bien, esto tenía un problema. Al depender de chasis genérico, comprados a fabricantes asiáticos, el diseño de disipación térmica no estaba a nivel de marcas pesadas como Asus ROG o MSI. Metías hardware de alto consumo en cajas con flujos de aire restrictivo, y sabemos que cuando hay altas temperaturas viene el thermal throttling o estrangulamiento térmico. Este problema hacía de las suyas, y aunque fue un intento valiente, el mercado gamer no perdona las malas temperaturas. Pero ya que hablamos del año 2010, la venta de PC cae, y Lanix decide meterse a los teléfonos, lanzando en el año 2012 la legendaria línea de smartphones Lanix Ilium. Apuntaron toda su artillería a la gama de entrada con procesadores supereconómicos de MediaTek o Spreadtrum, también conocidos como Unisoc. Y aquí hay un detalle técnico fundamental: el por qué gran parte de los usuarios les tomaron rencor. Por su alianza estratégica con la operadora dominante de México, les obligaba a meter una cantidad de bloatware o aplicaciones basura preinstaladas que rozaban lo criminal. Te comprabas un teléfono Lanix de 8 GB de almacenamiento y entre tu sistema operativo y los demos imposibles de borrar, te quedaban 2 GB para tus cosas. El teléfono nacía muerto y además saturado desde la caja. Incluso intentaron vender el Lanix VR, unos cascos de realidad virtual de plástico rígido donde metías a presión tu teléfono para intentar jugar o marearte viendo videos a 480p. Un proyecto que de verdad fue un fracaso de ventas rotundo. Y llegamos al peor mercado, la Cilium Pad. Porque estos dispositivos no venían solos, venían con la trampa de Intel Atom. Lanzaron también las tablets Ilium Pad, pero el capítulo más doloroso fueron los dispositivos 2 en 1, con procesadores como el Intel Atom N2840. Esta máquina fue un dolor de cabeza. Debido a la arquitectura caprichosa de Intel, una UEFI de 32 bits en un ladrillo de 64 bits, además con 2 GB de RAM soldados, estos equipos se convirtieron en pisapapeles cerrados. No podías instalarles distribuciones de Linux para darles una segunda vida porque el sistema de arranque no funcionaba. Y si lo hacías funcionar, los drivers tenían problemas. El driver de pantalla, el driver de audio, el driver de red o incluso el controlador touch no funcionaba. Y lo peor eran sus teclados. Estos teclados fallaban de la membrana y se rompían solos. Pero ¿por qué perdieron el terreno móvil? Aunque Lanix llegó a vender millones de unidades móviles anualmente, posicionándose en el top 3 de México en la gama baja, a partir del año 2017 la ola asiática rompió las puertas. Xiaomi, Huawei y Motorola reventaron el mercado. Lanix no perdió por hacer teléfonos malos, perdió
vendió porque era matemáticamente y físicamente imposible competir contra la escala de producción china, la cual te ofrecía cuerpos de aluminio, carga rápida por un precio realmente mínimo. Y como la competencia asiática se los comió vivos en el sector móvil, Lanix tuvo que hacer un giro corporativo brutal para intentar sobrevivir la década de los 2020. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Se subieron al tren del Internet de las Cosas, o IoT, y de la electrónica de consumo general. Hoy en día el catálogo de Lanix te vuela la cabeza. Ensamblan y venden Smart TVs equipadas con Android TV o Roku TV. Ahora te venden scooters eléctricos para movilidad urbana, y han creado todo un ecosistema de hogar inteligente que incluye desde focos Wi-Fi hasta robots aspiradoras. La directiva entendió que para seguir vivos debían mutar y convertirse en un centro masivo de importación, integración y venta de electrónica general. Pero cuando la neblina de la competencia internacional se disipa y observamos el recorrido de esta industria, es inevitable sentir un profundo respeto. A lo largo de la historia de Latinoamérica existieron decenas de empresas integradoras que soñaron con dominar sus mercados locales, y la gran mayoría de estas fueron devoradas por el libre mercado, desapareciendo por completo en el olvido. Pero Lanix no. Tuvieron fracasos monumentales, por supuesto. Tuvieron tablets limitadas por la arquitectura trampa, teléfonos asfixiados por software de operadoras y térmicas mal diseñadas en intentos gamer. Pero frente a gigantes que operaban con miles de millones de dólares, Lanix opuso resistencia con una lectura magistral del mercado local. Bueno, también por un servicio técnico que las multinacionales jamás pudieron igualar. Así que la historia de Lanix es una lección maestra de supervivencia corporativa. Entendieron que aferrarse al pasado era el fin, y por esto mismo hoy venden desde servidores corporativos hasta patines eléctricos. Su legado no es haber vencido a Silicon Valley. Su verdadero legado es demostrarnos que a través de la adaptación constante y la ingeniería logística, una empresa nacida en el desierto de Sonora pudo meterse en pie durante más de 3 décadas en la industria más agresiva y caníbal del planeta. Así que aunque nadie quiera sus tablets, muchos hayan visto con mala cara sus teléfonos o incluso sus computadoras lentas, es innegable decir que Lanix es un grande que supo sobrevivir. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está el Manu XSK8, Gonzalo Montenegro 5406, Kempo the Turtle, NBCD 95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.